Jesús, hijo de David, estaba dándole el título mesiánico. Entonces estaba reconociendo con su boca que Jesús era el Mesías. Fíjate qué tan importante, ¿verdad? Supo reconocer, y muchos que estaban a su alrededor no lo supieron reconocer y estuvieron viendo con sus ojos y no lo pudieron reconocer. Él no podía ver con sus ojos, pero reconoció que Jesús no solo era un hombre que hacía milagros, sino que confesó que era el Mesías prometido. Amén. Jesús dijo en el capítulo 20 de San Juan, en el versículo 29, el Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Imagínate, bienaventurado este hombre que no había visto, porque no podía ver, pero que reconoció y creyó que eres el Mesías solamente con escuchar. Me imagino que a lo mejor alguien habló, o entre la multitud que allí iba, se venía mencionando que allí venía Jesús. Wow, y en cuanto escuchó esta palabra dijo: de aquí me agarro, de aquí no me suelto. No tenía nada que perder, al contrario, tenía mucho que ganar. Y el Señor, fue impresionante también lo que hizo el Señor en la vida de este hombre. Reconocer a Jesús de esta manera sigue siendo igual de importante en nuestros tiempos. Para un creyente, seguir a Jesús representa primero reconocer quién es Jesús. Nosotros no podemos decir que creemos en Jesús si no reconocemos quién es Jesús. Amén. ¿Me pueden leer, por favor, alguno de mis hermanos que pueda buscar en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10? Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 10. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Yo pienso que este hombre no lo había visto, era lógico, estaba ciego. Pero en su corazón, yo pienso que al escuchar estas palabras, algo pasó en su corazón que creyó que esa era su salvación. Amén. Y lo tuvo que confesar con su boca. Amén. Y este hombre, estoy plenamente seguro que no solamente recibió su sanidad en su vista, sino que también recibió su salvación. Amén. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante. Reconoció que Jesús era su única esperanza. Entonces aquí aprendemos que nosotros, como seguidores de Jesús, o como creyentes de Jesús, lo primero que tuvimos que reconocer es quién es Jesús. Amén. Amén. Inciso B. Reconoció su condición. Vamos a leer el versículo 47. Vamos a leer solamente la parte B del versículo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al mencionar esta palabra de ten misericordia de mí, estaba reconociendo su condición, la necesidad que tenía él en su vida, tanto física y se puede decir también espiritualmente, la necesidad que había en él. Cuando él menciona estas palabras, estaba exactamente reconociendo la necesidad que tenemos. Cuando nosotros mencionamos, Señor, ten misericordia de mí, estamos reconociendo que necesitamos de Dios. Estamos reconociendo que estamos en una situación difícil y que solamente Él es el único que nos puede ayudar. Hay personas que por su arrogancia creen que todo lo pueden y que no necesitan de Dios. Reconocer que sin Dios no somos, es tan importante reconocer que sin Dios no somos nada. Que cada día necesitamos de su misericordia. Recuerda esto, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, cada día necesitamos. Nosotros no podemos vivir del pasado. Dios tiene siempre algo nuevo para cada uno de nosotros. Amén. Reconocer nuestra condición que estamos
Wow, esa es la que nos va a hacer clamar por la misericordia de Dios, reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de su misericordia. Inciso C. Supo ser persistente a pesar de las circunstancias. En el versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que se callasen. Amén. Dice la palabra, también lo que hemos leído, que a Jesús lo estaba siguiendo mucha gente. Dice una multitud que venían con él, venían con sus discípulos y él, pero también había mucha gente que no era seguidor de Jesús, que no creía en Jesús, que al contrario, estaban en contra de él, que estaban en contra de él. Era como seguidores de la América. Muchos peregrinos que se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua, entre ellos había personas que no aceptaban a Jesús y que por eso al escuchar estas palabras y sobre todo hijo de David, era como que les clavaban algo en el corazón, porque ellos pensaban, les molestaba, pensaban que estas palabras, conocían estas palabras, sabían lo que significaban estas palabras y decírselas que estas palabras estaban hablando de él, eso a ellos les enojaba, se enfurecieron, creían que este hombre al hacer estas declaraciones estaba insultando a Dios porque ellos no lo reconocían a Jesús, pero también pensaban que era una blasfemia contra Dios cuando una persona se dirigía al mismo Jesús, se lo decían, que él no venía de Dios. Amén. Entonces, al escuchar a este hombre decir estas palabras, esos hombres empezaron a molestarse, se enfurecieron y quisieron callar a este hombre, que no siguiera clamando, que no siguiera pidiendo misericordia. ¿Qué nos enseña esto? Que podremos estar experimentando situaciones difíciles, las cuales el enemigo quiere usar para desanimarnos y que dejemos de clamar. Pero debemos aprender así como Bartimeo, que en vez de callar, él siguió clamando y mucho más fuerte. Amén. Y tenía que clamar demasiado fuerte porque había mucha gente allí. Él no le importó lo que estos hombres le dijeron a él, que le callase. Él no le importó nada de eso, él al contrario, siguió clamando de una manera más fuerte. Amén. Y tenía que ser demasiado fuerte. El enemigo quiere distraernos. La persistencia es algo que aprendemos de él. Recuerda que Dios no es ajeno ni es insensible a tu sufrimiento. Dios está atento a nuestro clamor. Amén. Si sabemos reconocer la voz de Dios, si sabemos reconocer nuestra condición, si sabemos persistir en nuestro clamor, así como pudimos ver a Bartimeo haciéndolo, vamos a tener una respuesta misericordiosa, a la necesidad que estamos experimentando. En el versículo 49, fíjate lo que pasa cuando somos persistentes. En el versículo 49, fíjate lo que dice en la primera parte del versículo 49. Entonces Jesús deteniéndose, lo mandó llamar. Imagínate, cuando tú estás clamando, el Señor se va a detener a escuchar de ti. Amén. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, pero vayamos más allá. Imagínate que el Señor se tome ese momento, escuchar tu clamor y se detenga solamente a escucharte lo que tú estás pidiendo. Fíjate, y lo podemos tomar creernos muy en serio esta palabra, porque así es. Dios escucha. Su palabra dice que Él está atento a nuestro clamor. Amén. Podemos decir la otra parte, nosotros estamos atentos a lo que el Señor habla.
La vista restaurada de Bartimeo marcó un gran contraste en la ceguera espiritual de los líderes de aquellos tiempos. Esto nos recuerda que entre nosotros todavía hay personas espiritualmente ciegas, por las cuales el Señor nos manda a caminar siempre reflejando la luz de Jesús. Amén. Aprendemos esto de Bartimeo, que debemos de seguir clamando, porque cuando llegue el momento, el Señor te va a decir como le dijo a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Amén. Cuando tú recibas ese milagro, el Señor te va a decir: ¿creíste? ¿Persististe? ¿No dudaste? Ahí está tu milagro. Amén, Y gloria a lo vamos Dios. testificar. Amén. Número 3. Esta parte fue la que se me hizo un poquito más difícil. Pero si en alguna parte me detengo, ahí tienen toda la libertad de agregar con toda libertad. Amén. Punto número 3. Jesús ve a un ciego. Y vamos a pasar ahora al Evangelio de San Juan. Capítulo 9. Vamos a leer hasta el versículo 12. Vamos a leerlo rápidamente. La palabra del Señor dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten a él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿de dónde es él? ¿Dónde está él? Y él dijo: no sé. Amén. Este milagro que acabamos de leer lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Este milagro está relatado con lujo de detalle, que todo el capítulo 9 habla de este evento. Todo el capítulo 9 habla de este evento. El capítulo comienza diciendo que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, versículo 1. En comparación con el ciego Bartimeo, este hombre no clamaba como él, pidiendo misericordia por su sanidad, pero tenía la incapacidad de poder valerse por sí mismo, así como Bartimeo. Estaba entregado completamente a su ceguera y tal vez no sabía absolutamente nada de Jesús. Porque recuerden que le preguntaron quién fue un hombre que se llama Jesús. Y queremos decir que este hombre no sabía absolutamente nada de quién era Jesús. No es lo mismo haber tenido alguna vez tener la visión y perderla, o no haberla tenido nunca, como este caso. Yo pienso que este hombre se había resignado desde que era niño, se había resignado a vivir así.
a que tenía que vivir así y a que tenía que morir así, porque desde que él nació con esa condición, con esa limitación. Pero lo maravilloso de este pasaje es que Jesús ve al ciego y se detiene. Fíjense cómo en los 3 milagros hay 3 formas distintas. En la primera, el Señor usa instrumentos, recordándonos que nosotros también podemos usar instrumentos para llevar a otras personas a Jesús. En el segundo, hay una persona que cree por haber escuchado y esta persona clama, solita empieza a clamar. Pero en este caso no se menciona nada de eso. Se menciona que a lo mejor este hombre no conocía a Jesús. Pero Jesús sí lo conocía. Y esto es lo maravilloso de este versículo o de este pasaje, que Jesús se detiene y lo ve. Así es Dios con nosotros. A Él no le importa que nosotros a lo mejor en un momento no supiéramos absolutamente nada de Él. Muchos de los que no crecieron en el Evangelio no sabíamos absolutamente nada de Él. O creíamos conocerlo y creíamos hacer cosas que le agradaban, pero al contrario, eran cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Porque creíamos antes que mientras no hiciéramos daño a nadie, no era pecado. O queríamos hacer cosas queriendo agradar a Dios, pero en realidad estábamos ciegos espiritualmente, porque esas cosas no le agradaban a Él para nada. Pero Jesús cuando se acercó a nosotros, siempre se va a acercar, siempre se va a dar a conocer y se va a acercar a nosotros con un propósito. Y cuando Jesús se acerca a una persona, algo grande va a hacer. Amén. Y no me dejarán mentir. ¿En cuántos de ustedes el Señor ha hecho cosas grandes? Amén. Gloria a Dios. Llegamos de diferentes maneras. Tal vez como en el primer ciego, a lo mejor alguien nos llevó sin que nosotros quisiéramos ir. Porque este hombre no creo que quisiera ir. O como en el otro caso, a lo mejor el Señor nos tocó, simplemente tocó y buscamos y aquí estamos. O en este caso no conocíamos y el Señor pues llegó a nuestras vidas. El versículo 2, los discípulos hacen una pregunta. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Esta pregunta, como les mencioné al principio, era muy común. Era común, como que Jesús no se extrañó de que le hicieran esta pregunta. Y creo que a la vez era con un propósito para enseñarles algo a ellos, algo muy especial a ellos. Esta pregunta era muy común ya que se consideraba, como ya lo mencioné al principio, y aún se puede considerar ahora, que el sufrimiento es señal de pecado, que hay pecado, que las personas sufren porque están pecando. Imagínate en la congregación, que ojalá que no diga esto, que pensemos que cuando una familia o un hermano esté pasando una situación difícil, que lleguemos a pensar eso, que lleguemos a pensar que es por causa del pecado. No podemos nosotros pensar esto. Si lo hay, que sea el Señor que lo revele, pero no nosotros podemos dar nuestro propio juicio al respecto de esto. Pero la respuesta de Jesús fue tajante, fue clara, fue definitiva. Dijo en el versículo 3, respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres. Amén. Dice, no pecó este ni sus padres, no había pecado. ¿Qué nos da a entender esto? Que va a haber situaciones en las cuales vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar pruebas, pero no necesariamente quiere decir o significa que es porque estamos en pecado. Amén. Si no este hombre había nacido así, para que ustedes vean quién soy yo, para que se manifestaran las obras de Dios. Y así en nuestro caso, cuando estamos pasando una dificultad, por ejemplo, podemos pasar una dificultad, es porque a lo mejor el Señor nos está preparando para algo,
o a la vez nos está enseñando algo o nos quiere llevar a otro nivel. Amén. Y recuerda que también dice la palabra que todos los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan. Mientras tú ames al Señor y estés luchando por hacer la voluntad de Dios, el Señor se va a glorificar de una manera muy especial. Sino que nació para que ustedes vean quién soy yo. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Luz del mundo soy. Según varios comentaristas, un ciego de nacimiento es aquel que nace sin los globos oculares, que vienen siendo esta parte. Es decir, que las cuencas estaban completamente vacías. Las cuencas vienen siendo este hoyo del cráneo donde se encuentran los ojos. Este hombre había nacido con eso totalmente vacío. No lo dice la Biblia, porque no van a decirlo. ¿Dónde dice la Biblia? No lo dice. Es comentarios o que podemos pensar que era esta situación. Aquí, como en muchas porciones del Evangelio, Juan identifica a Jesús como la luz que vino a este mundo. Todo el Evangelio de San Juan, lo que hemos tenido el privilegio de leerlo, casi se basa en la naturaleza de Jesús, en presentando la deidad de Jesús. Desde el primer capítulo, cuando empezamos a leer el libro de San Juan, en los primeros versículos nos damos cuenta que luego nos presenta quién es Jesús. Amén. La ceguera está relacionado con las tinieblas, mientras la visión está relacionado con la luz. Este ciego viene a representar la condición de muchos de nosotros antes de que la luz del Evangelio resplandeciera en nuestros corazones. Él vio nuestra condición, se acercó con la finalidad de hacer un acto creativo, un nuevo nacimiento. Ya casi voy a terminar, pastor. Amén. El versículo 6 y 7 dijo, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego y lo mandó a que se lavase. Ahora viene algo asombroso que nos llama la atención, de todos. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y se lo puso en las cuencas. Dio una orden de que se lavara en el estanque. ¿Por qué Jesús usó esta manera de la saliva y de la tierra para sanarlo? ¿Por qué no simplemente lo tocó? Sencillamente porque Él quería demostrar que Él era Dios. Y porque solo Dios podía realizar actos creativos, crear algo. En el versículo 32 dice, desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que había nacido ciego. Así como en el principio nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por esta razón podemos entender o comprender por qué Jesús hizo esto. Lo hizo para formar los ojos de este hombre, porque nosotros somos polvo, somos tierra. Y Él lo que hizo es crearle los ojos que Él no tenía. Gloria a Dios. Todo esto lo podía hacer Jesús. Amén. Solo esto lo podía hacer Jesús, lo podía hacer Dios. Porque Él nos formó del polvo de la tierra. Otra cosa muy importante, el milagro y la sanidad no ocurrió al instante. El ciego tuvo que hacer algo. Primeramente, obedecer. Si él no hubiera obedecido en este momento, no hubiera haber creído en lo que Jesús estaba haciendo, él se queda igual. Y fue a lavarse, y el Señor lo mandó, y este se levantó enseguida al estanque y se lavó. ¿Qué aprendemos de esto? Que nosotros, cuando queremos ver el milagro de Dios, también debemos aprender a ser obedientes, a obedecer.
accionar la palabra, ser obedientes a la palabra de Dios. Todos se quedaron asombrados, dice el versículo 8 y 9, y se preguntaban si este hombre era el mismo. Cuando vieron el cambio que Jesús había hecho en la vida de este hombre, empezaron a preguntarse, ¿será este? ¿Se le parece? ¿Sí será? ¿Cómo lo hizo? Y aquí el hombre le dice, en el versículo, él les dijo, le respondió porque le preguntaban esto, aquel hombre que se llama Jesús lo hizo el lodo y me sanó. Amén, me lo untó en los ojos y me sanó. Debemos decir firmemente que Jesús lo hizo, es como nuestras vidas. El Señor nos ha cambiado nuestras vidas. Ya no somos como antes. Tal vez no somos perfectos y cada día que caminamos tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos va moldeando como el barro, moldeando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Y cuando las personas que nos conocieron como éramos antes, nos ven ahora, ellos se quedan asombrados, te van a preguntar. Cuando nosotros empezamos a reflejar a Jesús en nuestras vidas, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con la manera de caminar, con la manera de expresarnos, la gente se va a preguntar, oye, pero si este hombre era un mal hablado, este hombre se la pasaba todo borracho, se la pasaba todo drogado. Entonces van a empezar a preguntar, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? Y nuestra respuesta debe ser convincente. Jesús es el que cambió mi vida. Amén. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, grandes cosas pasan. Amén. Amén. Yo termino ya con esto. No siga. Las verdades de esta lección y de toda la unidad realmente son poderosas porque reflejan hechos reales. Jesús hizo milagros y esos milagros hablan de su identidad como Salvador. Amén, porque escrito estaba que Él iba a venir a eso, a llevar nuestras enfermedades, a llevar nuestras dolencias, nuestros pecados. Son verdades que nosotros debemos vivirlas cada día y creerlas y manifestarlas, recordando que nosotros somos el reflejo de Dios. Si antes la imagen de Dios se había perdido con Noé, con Jesús la hemos recuperado. Debemos de seguir creyendo firmemente en los milagros de Jesús, aunque sean imposibles para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Amén, para gloria a Dios Dios. No hay nada imposible. Sí, y debemos Señor. de creer y dar testimonio de que Dios, no porque se haya dejado de escribir la Biblia, se dejaron de escribir, porque la Biblia dice también que muchos milagros hizo Jesús, que no están escritos aquí, pero que si cada uno se escribieran, dice que no cupieran los escritos en este mundo. ¿Qué quiere decir? Que Dios sigue escribiendo, sigue haciendo milagros en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno. Amén, gloria a Dios. Y esos son los testimonios que nosotros vamos a dar para que la gente crea que creemos en un Dios que tiene poder. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.